RPP Data. Entramos a nuestra secuencia RPP Data y por supuesto saludamos a nuestro querido compañero Diego Pajares, quien ha hecho una investigación muy interesante sobre el ministro de Educación, Carlos Gallardo, quien es miembro de esta Federación Nacional de los Trabajadores de la Educación del Perú, FENATE Perú, y además otros aspectos obviamente de su trayectoria. Así es. ¿Cómo te va, Diego? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Un saludo para ti, para todos nuestros oyentes, los oyentes de RPP Noticias. Y como bien dices y adelantabas, si bien el nuevo gabinete pues presidido por Mirta Vázquez ha encontrado un consenso, digamos, hay ministerios específicos en los que aún hay cuestionamientos, ¿no? El primero lo teníamos hace un par de días, analizamos en un informe de RPP Data la trayectoria del ministro del Interior, Juan Barranzuela. Sí. Y ahora vamos a analizar la trayectoria de Carlos Gallardo, quien ha sido reemplazante del ministro Juan Cadillo, ¿no? En el Ministerio de Educación. Con respecto al nuevo ministro Carlos Gallardo hay algunas cosas que considerar, ¿no? Como bien adelantabas, es miembro del sindicato de la FENATE, que fue fundado por el presidente Pedro Castillo, ¿no? Se ha pronunciado antes en contra de la evaluación docente, ¿no? La reforma magisterial, y ha tenido cercanía con ciertos movimientos o facciones extremas, ¿no? Magisteriales extremas. Pero, ¿qué te parece si escuchamos el siguiente informe para conocer un poco más y siempre estar pendientes de los antecedentes de nuestras autoridades? Carlos. Adelante. La ministra tiene que escuchar al CONARE, la ministra tiene que escuchar a la Coordinadora Nacional María Teresa, la ministra tiene que escuchar a los sindicatos regionales de base. No puede monopolizar, no puede privatizarse y solamente los representantes del magisterio ser estos traidores de Patria Roja. Colegas, nosotros queremos la unidad. Con estas palabras, Carlos Gallardo, actual ministro de Educación, se dirigía a miembros del CONARE-SUTEP durante una asamblea realizada en el año 2011. En todos estos años ha participado en conferencias con Mary Coila y César Tito Rojas, ambos vinculados al Movadef, y actualmente forma parte del FENATE, sindicato fundado y recientemente oficializado por el presidente Pedro Castillo. Para el educador y exministro de Estado José Luis Pérez Guadalupe, la designación de Gallardo no tiene que ver necesariamente con sus ideas, sino con el mensaje político que envía. Si estás poniendo, en el caso del presidente Castillo, a tu amigo del sindicato que lo han aprobado en tu primer día de gobierno y lo pones ahí de ministro de Educación, no estás dando un mensaje político a todos los peruanos, sino diciendo, estas son cuotas de poder, la cual yo tengo un poco, Perú Libre con Cerrón tiene otro poco y pone su ministro. El FENATE ha confirmado la afiliación de Óscar Gallardo al sindicato. Segundo Vázquez, su secretario general, ya ha pedido una reunión con el ministro y cuenta que previamente su gremio solicitó una reorientación al presidente, al no estar de acuerdo con el plan de emergencia presentado por el anterior ministro Juan Cadillo. Asimismo, el dirigente dijo a RPP que espera que, al tener el FENATE una postura en contra de la evaluación de los maestros y la reforma magisterial, eso influya en la labor del nuevo ministro. Bueno, esperemos que influya, porque la reforma magisterial no es una ley que favorezca mayormente a los profesores. La meritocracia que plantea reforma magisterial solamente es un obstáculo para darle beneficios laborales, económicos al maestro. Pero si el ministro Gallardo no está en disposición de aceptar nuestro punto de vista, nosotros tendremos que realizar otras medidas de lucha. Por otro lado, desde el Sindicato Único de Trabajadores del Magisterio, el SUTEP, también reclaman participación. Sin embargo, su secretario general, Lucio Castro, criticó al presidente por formar su propio sindicato y colocar a Gallardo en el Minedu. El ánimo del presidente, su lógica divisionista, ¿no?, es haber creado su propio sindicato, su propia federación y sacar del escenario sindical al SUTEP. Pero eso es un imposible si tenemos en cuenta la normatividad que dice muy claro que quien plantea los problemas de los trabajadores y canaliza su atención es el sindicato mayoritario, y el sindicato mayoritario en el país es el SUTEP. Entre dos grupos con ideas educativas radicales, el presidente Castillo deberá liderar la educación a través de un ministerio en el que ha puesto a una persona de su confianza. Al final, sin embargo, lo más importante debe ser resolver los problemas de fondo. Ahí teníamos los antecedentes, Carlos, de Carlos Gallardo, el nuevo ministro de Educación. ¿Qué te parece si comentamos este informe? El Perú.
1:49 de la tarde, seguimos en RPP, la voz de todo el Perú, y también en nuestra secuencia RPP Data con Diego Pajares, quien había efectuado esta investigación, este informe vinculado al ministro de Educación, Carlos Gallardo, quien a su vez, Diego, ha sido relacionado con, digamos, organizaciones muy radicales, ¿no?, del sector de educación, y que tienen que ver también con otros mucho más cercanos a Sendero. Estoy hablando del Movadef, por supuesto, del claro. CONARE mismo. Así Entonces, y son situaciones, ojo, que él hasta el momento no ha aclarado. Sí, y escenario complejo para tener los antecedentes que tiene el ministro Gallardo, ¿no? Porque por un lado tienes al SUTEP, ¿no es cierto? Por el otro lado, la FENATE, recientemente oficializada, ¿no es cierto? Y en medio reformas tan importantes como la magisterial, el regreso a clases de manera presencial, de manera segura, ¿no? Problemas que apremian por el tema de la pandemia, ¿no? Y es una lucha de poderes entre sindicatos en un contexto en el que deben priorizarse problemas, pues, que la educación arrastra desde hace años, ¿no? El de infraestructura, por mencionar solamente uno de ellos. Y es cierto que el ministro Carlos Gallardo se reunió con el exministro Juan Cadillo, recién empieza su mandato también, ¿no? Y el tema de educación es amplio. Está el tema de la SUNEDU, que desde el Congreso tiene, recordemos, mucha oposición, y que también aquí en RPP hemos presentado informes al respecto. De la Comisión de Educación del Congreso tiene serios conflictos de intereses también con el tema de la SUNEDU, ¿no? Hubo una audiencia pública hoy día sobre el tema en el Congreso, en la que participó el ministro, me parece, ¿no?, y el superintendente de la SUNEDU, y congresistas de la Comisión de Educación, y personas llevaron una pancarta de la Universidad Telesup, que no está licenciada. Licencia por la SUNEDU. Entonces, ¿cuál va a ser la posición de este nuevo ministro con el tema de la educación superior, la educación básica, la reforma magisterial? Son muchas preguntas en un contexto en el que hemos analizado antecedentes que ciertamente nos generan más preguntas, ¿no?, que nos brindan respuestas, ¿no? Y esperemos que por el bien de la educación, de las políticas públicas en ese sector, se aclaren, y que por el bien de todos los peruanos se haga lo mejor en ese sector. Bueno, un dato nada más, Diego. Por ejemplo, el actual ministro ha participado en reuniones con Mary Coila. Ella ha sido secretaria de organización del Movadef en Tacna, organismo de fachada de Sendero Luminoso. Con César Tito Rojas, ex dirigente del Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción del SUTEP, CONARE Puno, vinculado al Movadef. Y también estaba vinculado al exministro de Trabajo, Iber Maraví, y así sucesivamente. Y ojo que Mary Coila es la presidenta de este recién fundado partido magisterial, ¿no?, que hace algunas semanas pidieron un kit para la inscripción, así que son cosas que tener en cuenta, que estar pendientes, y que vamos definitivamente en RPP Data a seguir indagando y a seguir presentándole la información a nuestros oyentes. Y no hay dudas que es, diríamos, quizás una traba para el Poder Ejecutivo, porque ya varias bancadas, ¿no?, han manifestado que deben cambiarse tanto al ministro de Educación como el de Interior para que pueda recibir la confianza del gabinete. Estamos ante el tema del voto de confianza, que va a ser importante, pero los intereses son de ambos lados, ¿eh? Es por este lado ejecutivo, y también por el tema de la Comisión de Educación del Congreso, que también vamos a seguir viendo. Muy bien, mi querido Diego Pajares, gracias, como siempre, y felicitaciones por la labor realizada. Diego Pajares estuvo con